Buenas tardes, soy Pablo del proyecto Historias de la Historia. Hoy aprenderemos sobre el pasado reciente de Estados Unidos y lo haremos de la mano de una película archiconocida, no necesita presentación. Estoy hablando, por supuesto, de Forrest Gump. Por supuesto, no puedo hacer esto solo y por eso estoy aquí con Pablo Pérez, catedrático en Historia Contemporánea, director del Instituto de Cultura y Sociedad y autor, entre más obras, de mayo del 68 a la cultura woke. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, muy buenos días, Pablo. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué le pareció a usted Forrest Gump? No como historiador, sino como aficionado al cine. Me pareció una película magnífica. Debo La- reconocer que disfruté mucho viéndola y, claro, desde el punto de vista histórico me resultó extraordinariamente entretenida y ácida, porque era una visión de la historia norteamericana muy ácida, pero muy divertida. Tiene unos tintes de comedia que marcan toda la película. Sí. Y otra cosa que a mí me llamó mucho la atención en mi primer visionado de la película fue la banda sonora. Tiene una música excelente que se compone de muchos grupos de la época. Por ejemplo, en una de las primeras escenas vemos cómo es Forrest Gump el que le enseña el icónico baile a Elvis Presley. Y prácticamente todos los momentos o todos los movimientos tienen como una banda sonora propia. Por ejemplo, cuando están en Vietnam, si no recuerdo mal, la canción que escuchamos es Fortunate Son. ¿Qué importancia tenía la música en aquel momento y sobre todo para aquellos movimientos de la época? Sí, la pregunta es buena porque la música portable o música ligera, como se le da el nombre, es una invención de los años 20, 30 y por tanto del comienzo del gran éxito norteamericano y de su dominio mundial. De esa manera, la industria norteamericana de la música se convirtió en una industria mundial que consiguió llevar el ritmo norteamericano a todas partes, a todos los países en buena medida y a gentes muy variadas. De manera que la música norteamericana se ha convertido en una referencia cultural fácil de reconocer, incluso para gente que no habla inglés y que no entiende ni siquiera en inglés y tararea las melodías norteamericanas. Esto, la película lo aprovecha porque la facilidad con que se puede identificar una música con un tiempo crea una asociación histórica que le resulta muy útil. Y es llamativo cómo esto ocurre en los programas musicales, incluso en los que no son históricos, ¿no? Las emisoras de radio, ahora mismo las plataformas de distribución, te dicen la música de los 70, la música de los 80, la música de los 90, o sea, te hablan por décadas, que es una cosa muy curiosa. En primer lugar, siendo historiador, lo de dividir la historia por décadas está bien, pero no es muy sensato porque hay décadas que son más prolongadas que otras o puede haber cortes que tengan que estar en un sitio a mitad de década. Por ejemplo, el año 68, por mencionar algo que tú has citado antes, ¿no? Pero sí que está unida una melodía a una cierta etapa de la historia y esto lo utiliza con mucha habilidad el director. Y eso tiene mucho que ver también con cómo se elabora el cine, ¿no? La idea de que un cine sin música, que existe, por ejemplo, hay el cine europeo, a veces se rueda sin música, con el puro sonido de los actores al moverse o al hablar, resulta mucho más difícil. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados al relato audiovisual norteamericano donde hay una melodía de fondo, una música que nos resulta atractiva y que nos resulta evocadora y que de alguna manera nos transmite ya una idea de qué es lo que nos está queriendo decir. Bueno, ahora me toca tocar otro de los temas que también salen al principio de la película, pero que poco tiene que ver con música. Y es que en una de las primeras escenas también Forrest se jacta de que uno de sus antepasados fue el fundador del Ku Klux Klan. Y yo me pregunto, en el momento en el que se ambienta la película, 60, 70, ¿qué importancia tenía el Ku Klux Klan? Y tuviese mucha o no, ¿cómo era el racismo de Estados Unidos en aquella época? Muy bien. Bueno, primero un pequeño matiz. O sea, en la película Forrest Gump yo creo que una cosa que busca directamente el guión y el director es que se muestre que el protagonista es capaz de lo mejor y de lo peor. Inventa la forma de bailar de Elvis Presley y al mismo tiempo está emparentado con el Ku Klux Klan. Y así será durante toda la película porque lo que está queriéndonos decir en parte es los Estados Unidos son capaces de lo mejor y lo peor, como en el fondo le ocurre a cualquier país en su historia. Entonces, eran muy racistas los Estados Unidos en los años 60, que es más o menos la referencia que está haciendo la película en ese momento. Sí, extraordinariamente.
tenían un problema de discriminación racial muy grave. Mm. Entonces el Ku Klux Klan es una organización extraordinariamente violenta, muy, diríamos, cerril desde el punto de vista ideológico, muy exclusivista desde el punto de vista cultural, porque no es solo racismo. Por ejemplo, el Ku Klux Klan es también extraordinariamente antipapista. Los católicos son no deseados y no tolerados por el Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan tiene una idea muy estrecha de lo que son culturalmente los Estados Unidos, y en algunos estados, especialmente en el sur Forrest de Gump los es de Estados Alabama, Unidos, si no recuerdo mal. claro, ¿no? Entonces, Georgia pues, es uno de los estados clásicos en ese sentido para mostrar el sur profundo, ¿no? El cinturón de la Biblia, como también es llamado en algunos casos, ¿no? Entonces, este retrato cultural, que es una caricatura, porque Forrest Gump recurre siempre a la caricatura, esta caricatura de la cultura de la época responde a una realidad. O sea, yo creo que es Niall Ferguson quien lo dice. Los Estados Unidos tenían unas leyes que eran más racistas que las leyes nazis de los años 30. Y esto es así en algunos estados. De hecho, tuvieron que ir corrigiendo esa legislación y la han corregido para que sea más respetuosa con derechos fundamentales. Este punto del racismo que hablábamos ahora me viene bien para introducir un tema del que quiero hablar más adelante, pero en todos los movimientos contraculturales que se muestran, sobre todo en las manifestaciones, tienen una pequeña aparición los Panteras Negras. ¿Qué era este movimiento exactamente? Sí, esto... Bueno, he dicho antes que Forrest Gump es una película a la que le gusta la caricatura, ¿no? La caricatura siempre es reconocer un rasgo especialmente señalado en una persona, exagerarlo hasta convertirlo en el protagonista del relato sobre ella y disminuir el resto de los rasgos. Y de esa manera la persona parece reconocible, pero deformada, ¿no? También por esa reconocibilidad, ¿no? Entonces, es verdad que los movimientos antirracistas norteamericanos, y estamos hablando en este caso de un movimiento de liberación de la población de color, de la población negra, tuvieron también, por el tinte que tenían en la época, un carácter muy radical. Radical hasta llegar a la violencia. Entonces, claro, los Panteras Negras, ¿qué eran? La propia palabra lo dice, gente que quería una reivindicación salvaje, extraordinariamente violenta, si era necesario, de su propia dignidad. Entonces, se convierten de alguna manera en los defensores a gritos y a arañazos y a zarpazos de su propio derecho. Son la versión violenta de la protesta contra el racismo. Y por eso se prestan extraordinariamente a la caricatura, ¿no? Claro, en Forrest Gump son gente que son capaces de darle una paliza a su propia novia con un comportamiento extraordinariamente abusivo, al mismo tiempo que se plantean que ellos son los liberadores de todo el mundo. Entonces eso también es un humor negro, un humor ácido, como decía al principio de nuestra conversación, pero creo que muy útil para ponerte ante lo tonto o lo poco sensato que es considerarse uno a sí mismo el redentor de todos los males, también de los males raciales, por muy negro que seas o de cualquier otro color. Y una pregunta, ¿puede ser que con Kennedy estas leyes racistas se atenuasen un poco? Sí, sin duda. No solo con Kennedy, en los años 60 en general. Ya la cuestión empezó con Eisenhower, que es el primero que moviliza al Estado federal para enfrentar una decisión racista intolerable o que considera intolerable por parte de algún Estado. O sea que la intervención Little Rock es de la época de Eisenhower. Después, con Kennedy, esto es todavía más claro. ¿Por qué? Es el momento en que el Estado federal, el gobierno federal, toma la decisión de intervenir de una manera más decidida para atenuar y eliminar poco a poco el racismo que existe ahí. No lo hizo solo el gobierno federal, porque esto lo tenía que hacer también, porque institucionalmente tenía que ser así, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Entonces fue la colaboración de la presión del gobierno federal, la presión del gobierno de los Estados Unidos, la presión popular, la transformación del electorado de los propios estados del sur y la opinión pública lo que acabó conduciendo a una eliminación de los elementos racistas en la legislación. Cosa que no quiere decir que haya desaparecido totalmente en la sociedad americana, porque eso sigue existiendo no solo en los Estados Unidos, en muchos otros países. Las diferencias raciales son aprovechadas por algunos para
producir injusticias, ¿no?, en beneficio propio. Y esto sigue existiendo allí y en muchos otros lugares, por desgracia. Una película que también trata el tema del Ku Klux Klan en esta época con un toque de humor es Infiltrado en el Ku Klux Klan. Desde Historias de la Historia recomendamos también el visionado de esta película. Bueno, yo mencionaba a Kennedy debido a que Forrest Gump recibe una medalla de Kennedy por su labor en el equipo de fútbol americano, si no recuerdo mal. Y la película lo muestra como un tipo extremadamente carismático y que se sabe desenvolver bien ante las cámaras. ¿Realmente era así el presidente? Sí, el presidente era un hombre con muy buena imagen, ¿no? Era un hombre joven, era un hombre que se presentaba a sí mismo como un renovador, que mostraba también a su equipo como un equipo de gente joven y deseosa de cambiar, que había introducido en el grupo de los políticos a gente, vamos a llamarla así, independiente, con un gran pedigrí de ejecutoria muy efectiva en la industria, ¿no? Uno de sus hombres, McNamara, es un hombre que va a estar en defensa, pero viene de la industria, ¿no?, viene de hacer que una empresa funcione bien. Entonces es como una especie de renovación del sueño americano de la mano de la familia Kennedy y en concreto de John Fitzgerald Kennedy. Entonces efectivamente Kennedy es el hombre que hace que la televisión definitivamente se convierta en la dueña de la exhibición política. Ganó las elecciones en gran medida por aquel famoso debate televisado frente a Richard Nixon, que consiguió que saliera mal parado de la imagen que transmitía durante el debate, ¿no? Al parecer por razones que no tenían nada que ver con las ideas, tenían que ver quizá más con que le apretaban los zapatos o que tenía un mal día físicamente. Pero eso es muy significativo y efectivamente la película lo recoge. A partir de los años 60, la televisión, es decir, el discurso audiovisual, se convierte en el dueño de la escena política. La televisión también tendrá mucha importancia con la guerra de Vietnam, que precisamente es lo que sucede después del encuentro con Kennedy en la película. En la película, Vietnam es el eje en la que pivota el resto de las escenas, lo inunda todo. ¿Realmente tuvo Vietnam esa importancia que nos cuenta la película para Estados Unidos? Y primeramente, si pudiese hacer un pequeño resumen de por qué comienza la guerra de Vietnam y qué es lo que pasa. Sí, la pregunta es muy interesante porque efectivamente Vietnam tiene una gran trascendencia para la historia de los Estados Unidos y tiene que ver, voy a explicarlo brevemente, tiene que ver con la idea que ellos tienen de sí mismos en el siglo XX. Ellos tienen una idea de sí mismos extraordinariamente elevada, tienen la idea de que son un pueblo elegido para conducir a la humanidad a la libertad y a la prosperidad, dicho así muy sintéticamente. Ellos son la punta de lanza del progreso, es el triunfo de la mentalidad progresista, de alguna forma lo que se ha producido en Estados Unidos a comienzos del siglo XX. Y ellos han vencido en la gran batalla contra la crisis económica del crack del 29 y han vencido también en la gran batalla contra la crisis de la lucha contra el fascismo o el militarismo agresor, como lo ven siempre, japonés en el Pacífico. De alguna forma tienen la idea de que ellos han sido capaces de enfrentarse a los dragones, a las bestias que quieren hacer que el mal reine en el mundo y dominarlos, ¿no? Hitler ha mordido el polvo, los japoneses también, ¿no? Y deberían seguir siendo el caballero liberador de todas las doncellas aprisionadas por dragones, también en Vietnam. ¿Por qué en Vietnam? ¿Por qué empezaron la guerra en Vietnam? Precisamente por esto, porque ellos consideraban que podían conseguir que todos los países del mundo se encaminaran por una senda democrática, de libertades y de prosperidad. Esto lo habían más o menos conseguido en Filipinas, en Asia, y competían con la Unión Soviética y con China por saber qué iba a ser del resto de Asia. El caso de Vietnam era complicado porque era una colonia junto con Camboya y Laos, la Indochina francesa. Había terminado con una derrota francesa extraordinariamente humillante en 1954 y los norteamericanos pensaron, bueno, aquí podemos hacer lo mismo que hemos hecho en otros lugares de Asia y del mundo, podemos encaminarlos hacia una democracia. Lo que hemos hecho en Japón o lo que hemos hecho en Filipinas, podríamos hacerlo en Vietnam. Y se equivocaron, porque aquello era bastante más complicado. Tenían que enfrentarse a una guerra que era profundamente colonial y nacionalista.
nacionalista desde el punto de vista de la liberación de los vietnamitas de la mano de Ho Chi Minh y colonial desde el punto de vista de los franceses y eso es lo que no percibieron ellos, desde el punto de vista de los norteamericanos, aunque ellos no lo quisieran. Entonces ellos van a Vietnam y no entienden a qué van. En Forrest Gump se ve, ¿no? ¿Qué ven de Vietnam sus chicos cuando llegan allí? Fundamentalmente que llueve continuamente y de pronto deja de llover, ¿no? O sea, ya no hay estaciones, solo hay dos, la lluvia y la seca. Entonces es un resumen, diríamos que puede parecer tonto, pero que es muy significativo de estás en un mundo que ni siquiera conocías y que no terminas de comprender, donde luchas por una causa que tampoco sabes cuál es y que cuando te la explican piensan que no es la tuya, ¿no? Que más bien sería la contraria. Entonces esto enfrenta a los Estados Unidos a una falta de comprensión respecto a sí mismo y por tanto a una ruptura de la unanimidad dentro del país sobre qué es lo que se debe hacer. La guerra de Vietnam produjo una fractura dentro de la opinión norteamericana tremenda. Una fractura que acabó separando en parte el mundo de la opinión pública del mundo de la decisión política. El mundo de la opinión en las universidades del mundo de la opinión en los pasillos del Congreso, ¿no? O la Cámara de Representantes o el Senado. Entonces esto tiene una gran importancia porque les pone ante su propia limitación, que ellos antes no consideraban. Consideraban que eran capaces de sobreponerse a cualquier dificultad. Y de repente descubren que una pequeña dificultad de un país insignificante que ni siquiera saben dónde está en el mapa la mayor parte de ellos y que no saben qué clima tiene, se convierte para ellos en algo que es imposible de superar. Y esto, de alguna manera, no lo admiten. Y además, los recursos que tenían para enfrentarse a ello políticamente, que eran recursos antes puramente retóricos, van a tener que ser nuevos, porque la guerra de Vietnam, como tú bien has dicho, es una guerra televisada. Una guerra fotografiada primero. ¿Fue la primera guerra televisada que hubo? Sí, se puede decir que es la primera guerra televisada de la historia. Los noticiarios cinematográficos ya habían hecho mucho en la Segunda Guerra Mundial. De eso se habían dado cuenta. Los primeros que se dieron cuenta fueron los bolcheviques en Rusia, luego Hitler en Alemania y después las democracias van a hacer un uso de lo audiovisual cada vez más intenso porque tiene una efectividad en la propaganda mucho más fuerte a veces que la palabra, ¿no? Desde luego más que la palabra escrita. Entonces esto estaba ya ahí, pero la televisión permite un elemento añadido que es la inmediatez. El noticiario cinematográfico lleva tiempo llevarlo. Tienes que rodarlo, tienes que revelarlo, tienes que proyectarlo. Y en cambio, la televisión es casi como si pudieras estar viendo en directo qué es lo que está pasando, retransmitido día a día. Entonces eso produce la impresión falsa de que estás siendo testigo de lo que sucede realmente. ¿Qué te ocurre? Que dependiendo de lo que la cámara quiera mostrarte, tu opinión va a estar yendo hacia un lado o hacia otro. Entonces, la opinión norteamericana se desconcierta porque el lado que le muestran es el lado más oscuro de su propia ejecutoria. Usted ha mencionado que esta fue una guerra muy dura. El teniente Dan, por ejemplo, queda herido, queda invalidado por, no me acuerdo si ahora es un bombardeo de napalm. Bueno, siempre se ha hablado del napalm en Vietnam, de las trampas de los vietnamitas, del clima que usted ha dicho era un clima muy arduo, muy difícil para los Estados Unidos. ¿Cómo fue la guerra para los soldados? En el sentido de físico, se podría decir. Las nuevas tecnologías, ¿cómo afectaron a la guerra? Sí. En este momento la tecnología no era muy determinante en el combate porque a lo que se tienen que enfrentar es a una guerra en la selva, a una guerra tropical. Ya el ejército norteamericano había tenido un problema muy grave en Cuba con esto. Y cuando fueron a combatir a Cuba, estuvieron a punto de perder la guerra de Cuba, cosa que no se suele contar casi nunca, pero hay un momento en que están pensando en irse, porque la lucha contra los españoles, que tenían más experiencia de combate allí, que tu mayor enemigo son las enfermedades, era un problema grave. Entonces, el problema en la guerra en Vietnam, diríamos, tecnológicamente era puramente mecánico. ¿Qué potencia de fuego tienes? ¿Qué capacidad de dominio del cielo? Que era absoluta. Los vietnamitas del norte no tenían prácticamente aviación capaz de oponerse a la norteamericana, salvo la que le daban los soviéticos para que incordiaran de una manera suficiente, pero era, vamos a decir, residual. En marina también dominaban claramente, pero lo que no podían hacer es que dominara la infantería. Y sin el dominio de la infantería, a lo que te enfrentas es a que cualquier victoria es reversible.
Y es a lo que jugó el Viet Minh con ellos y el Vietcong, que es, bueno, voy a hacer que te sacrifiques por un objetivo y una vez que lo conquistas, una vez que consigues ese objetivo, yo me marcho de allí, tú te marchas de allí porque no te puedes quedar con la infantería allí, no hay manera de sobrevivir en esa zona ni te interesa. Y la victoria se ha vuelto completamente insignificante. Entonces, es una suerte de pedalear sin cadena continuo que les lleva a estar cayéndose de la bicicleta a pesar de estar haciendo un esfuerzo permanente por intentar avanzar. Y no avanzan. Entonces, la guerra, lo más problemático que tiene la guerra de Vietnam es que carece de sentido para los norteamericanos. Y el problema que tienen sus soldados es que de alguna manera lo perciben. El único heroísmo que tienen es sacrificarse por sus compañeros, pero no entienden cuál es la finalidad del combate que están manteniendo, porque no ven la mejora política que les están prometiendo los que les han dicho que aquella es una guerra por la liberación del Vietnam. Más bien a veces perciben lo contrario. Entonces esa dificultad se muestra, que se ve muy bien en la película, en cómo los excombatientes están no solo atormentados en su cuerpo, no solo están mutilados, como el teniente Dan, que creo que asciende en la película a capitán Dan. Sí. Eso también es interesante, ¿no? El ascenso del teniente a capitán, ¿no? Y que permanece igual de desesperado. Ni los esfuerzos ni las pensiones le dan nada. ¿Por qué? Porque no se comprende a sí mismo. No entiende el esfuerzo que ha hecho. En gran parte porque la sociedad que le rodea no reconoce heroísmo en lo que él ha hecho y preferiría olvidar que le han enviado allí a sacrificarse por una causa que no merecía tal sacrificio. Entonces ese es el gran problema de la guerra en Vietnam, ¿no? El sinsentido. Este aspecto existencialista, se podría decir, de la guerra, también lo vemos representado en el teniente Dan. Por ejemplo, en una escena muy bonita en la que Forrest asegura que el teniente parece que ha hecho las paces con Dios. Se ve que hay una profundidad en el personaje del teniente Dan, pero bueno, cuando llega a casa vemos a un hombre deshecho que se ha dado a la bebida y parece que también utiliza prostitutas. Sí. ¿Cómo fue la vuelta de los soldados a casa? Sí, fue realmente dura. De hecho, suele darse el dato de que murieron tantos norteamericanos combatiendo en Vietnam como suicidados a la vuelta. Y eso es una muestra de que realmente el enemigo con el que estaban luchando no era solo el enemigo que combatía con ellos en la selva o en los caminos o en el aire, sino sobre todo el enemigo real, que es un enemigo moral. ¿Estás haciendo una cosa buena o no? Y segundo, el enemigo moral dentro de tu propia casa. Te reconocemos que lo que has hecho era digno y era una cosa que nos eleva, o lo que has hecho era una cosa indigna y es una cosa que nos degrada. Entonces eso es la clave del problema, ¿no? O sea, los Estados Unidos no eran capaces de ver el sentido de esta guerra y se tenían que conformar con intentar terminarla sin mayores daños. Pero los políticos acabaron reconociendo que no había salida, que no había manera de conquistar dignidad para un conflicto que no la tenía. Antes hemos hecho referencia a que el teniente Dan estaba con prostitutas y también hay una escena en la que a Forrest Gump durante Vietnam le recomiendan utilizar preservativo y bueno, aunque sea una escena orientada a la comedia, parece que la película no da puntada sin hilo porque en aquel momento se estaba dando la revolución sexual. ¿Cómo fue la vida sexual tanto para los soldados en Vietnam, que siempre se habla mucho, bueno, de los preservativos? Antes se ha dicho que el mayor enemigo en la guerra es la enfermedad. También se habla de cómo muchos soldados contraían sífilis, por ejemplo. Y cómo era también la vida sexual en Estados Unidos, en las calles. Sí, bueno, la vida sexual se espera que sea en lugares Sí. más íntimos que las calles, por bien de la dignidad humana y del propio sexo. Pero bien, entiendo muy bien a dónde vas, creo. Entonces, la cuestión es, en los años 50-60 se produjo probablemente el cambio social más intenso que se ha producido en la vida norteamericana de estos años y que tiene que ver en parte con la moral sexual y con el comportamiento sexual. El preservativo es una cosa que viene de Europa como generalización en los años 20 especialmente y 30. Ese es el momento de generalización y viene más bien de Centro Europa. Es curioso que esto se arraigue con tanta fuerza en Estados Unidos y que se convierta casi en un signo de identidad, ¿no?
que es la idea de que el sexo sin responsabilidad es una cosa razonable y es una cosa incluso que puede ser considerada buena. Y esta es la clave del cambio que se produce en estos años, ¿no? La idea de que el sexo puede estar separado completamente de la idea de la procreación, de que no está unido a la creación de nuevas vidas, que es una especie de remedio para el combatiente agotado, de disfrute de una condición corporal que incluso uno mismo no termina de entender o de justificarse intelectualmente frente a sí mismo. Es una especie de hábito que puede considerarse puramente animal, que convive con otros elementos más elevados del hombre y que es utilizado siempre con una razón de ser placentera, pero sin sentido. Bueno, pues esto está en el núcleo de muchas de las transformaciones que vive la sociedad americana de la época y, como siempre, las vive parcialmente. Hay una parte de la sociedad que entiende el sexo así y otra parte que no. En la misma época en que se está en la guerra de Vietnam y que se está luchando de una manera tremenda, la película con más éxito de los años, del año yo creo que 64, es Sonrisas y lágrimas, la familia Trapp, la historia de una familia que vive cantando y feliz huyendo de los nazis para alcanzar la libertad en las montañas, ¿no? Entonces, esto es muy significativo, ¿no? Es dónde quiere estar la gente no coincide con dónde quiere estar otra corriente dominante que quiere una transformación, por ejemplo, de esto del dominio sexual en una forma radical que acaba triunfando, ¿no? Que efectivamente esto que has dicho, en efecto, tiene que ver con una transformación que se vive justamente en ese momento. Esta revolución sexual está acompañada a todo el movimiento hippie, que queda representado en la futura esposa de Forrest Gump, que también, enlazándolo con la vida sexual, parece que se ve atrapada en distintas relaciones abusivas. ¿Cómo era este movimiento? ¿Qué relación tenía con el sexo que hemos hablado antes y con las drogas, de las cuales se hace un uso en la película? Sí, esto efectivamente tiene que ver con todo ese torbellino de transformación contracultural que afecta especialmente a la juventud en los años 60 norteamericanos y que acaba empapando a toda la sociedad. Los hippies son los que tienen más éxito de los nuevos movimientos juveniles de la época. Los yippies, en cambio, que tenían otra tendencia, acabaron marchitándose más pronto. Pero el hippie, que tenía ese espíritu más poético, más independiente, más inocentemente anárquico, podríamos decir, ¿no? Tuvo mucho éxito. También porque proyectaba una imagen de bondad, una bondad a veces un tanto bobalicona, con todo respeto, pero en fin, creo que la caricatura puede valer para la cuestión, y que además fue admitida por grandes artistas y por grandes cantantes también, ¿no? Y en algunas novelas fue traído como prácticamente un ideal de vida. En gran medida esto tiene que ver con la idea de la superación de cualquier autoridad como si la autoridad fuera siempre un enemigo. Y la superación de cualquier compromiso como si el compromiso fuera una atadura para la libertad y no una consecuencia del uso de la libertad. Y esto está muy en el núcleo de lo que ocurre en los 60. Y de ahí que haya muchos problemas, porque claro, en el momento en que desaparece la capacidad de compromiso, si además el sexo no tiene sentido de poderte conducir a un compromiso, lo que ocurre es que tú vas a ir dando tumbos de pareja en pareja frecuentemente y vas a acabar siendo, como le ocurre en parte, como mencionabas, a la novia de Forrest Gump, una chica encantadora, vas a acabar siendo un objeto de trata, en definitiva, ¿no? Está visto ahí con una fuerte caricaturización, ¿no? Un poco cruel en algún momento, pero por otra parte suavizada por el tono que siempre tiene la película, ¿no? de comedia. Pero tiene mucho que ver con lo que se estaba viviendo. Es verdad que esto trajo para muchas mujeres un sufrimiento especialmente intenso y especialmente vivo. Era, por una parte, la promesa de un mundo romántico, que es lo que parece prometer lo hippie, un mundo de libertad perfecta, de estabilidad, de falta de presiones, y al mismo tiempo un mundo que lo que te trae es lo contrario de la estabilidad, lo contrario de la falta de presiones y lo contrario del romanticismo, ¿no? Una suerte de esclavitud en nombre de una promesa de felicidad incumplida. Y este movimiento hippie fue alimentado por la vuelta de los soldados a casa. Por ejemplo, en Forrest Gump vemos como los hippies se traen a su discurso a un par de, o 4 creo, veteranos de guerra, entre ellos Forrest Gump. ¿Esto fue así? Bueno, yo no diría tanto, la verdad. Yo creo que eso la película utiliza el argumento
por lo que te decía antes, que son capaces de lo mejor y de lo peor. Es verdad que algunos soldados puede que acabaran siendo hippies, pero el movimiento hippie es más de elementos de la buena sociedad norteamericana, de una clase media alta, cansada de los hábitos de vida, y no tiene tanto que ver con la vida del excombatiente, ¿no? El excombatiente tiene un aire un poquito más trágico y un poquito más pegado a la necesidad de supervivencia. El hippie tiene la posibilidad de acceder a eso como una decisión propia, no como una obligación. Si se ha visto desprovisto de todo a alguien, es un vagabundo, no un hippie, ¿no? Es un atormentado tipo el capitán Dan o el teniente Dan. Lo que ocurre es que a la película le venía muy bien intentar casar al excombatiente inocente que ha hecho las delicias del mundo por su lucha por Estados Unidos y también por las victorias en ping-pong, me parece, ¿no? Sí, ahora hablaremos de ello. Las victorias en ping-pong. Y cómo esto conecta con la otra América que se ha quedado en casa, ¿no? La América hippie, podríamos decir, ¿no? Y que en el fondo no son tan diferentes, se parecen mucho. Otra película que trata el tema de la vuelta de los soldados a casa y su relación con el movimiento hippie es Nacido un 4 de julio. Desde Historias de la Historia también se la recomendamos. Bueno, usted ha mencionado antes el tema del ping-pong. Es muy gracioso ver cómo Forrest Gump genera prácticamente una adicción por este juego. Y más interesante aún es ver cómo le dicen, ya no vas a servir a tu país en la guerra, sino que ahora lo vas a servir jugando un deporte, al ping-pong. Además, ¿realmente el deporte tenía tanta importancia en el conflicto de la Guerra Fría? Bueno, en parte sí. Hay un documental muy interesante que cuenta la historia del equipo de hockey sobre hielo de la Unión Soviética como ejemplo de qué era la idea soviética del imperio y de la grandeza de lo soviético en el mundo, y es bastante interesante. Y de alguna manera los deportes siempre se han contemplado, cuando se contemplan como espectáculo, como una escenificación de la competencia entre las naciones, que es un sustitutivo de lo bélico, ¿no? Combatimos en el estadio pacíficamente, a veces pacíficamente, a veces no tanto, en lugar de combatir en el campo de batalla, ¿no? De alguna manera los Juegos Olímpicos parece que tendrían algo que ver con eso, y es curioso que los equipos sean nacionales en los Juegos Olímpicos en la era moderna. Entonces, los deportes tienen una gran trascendencia para la imagen de un país en el mundo, pero además yo creo que el ping-pong tiene que ver con, hace un guiño con el giro de la política exterior norteamericana y el interés por China. Es un deporte de tipo oriental. Vamos a dejar de combatir en Vietnam y vamos a entendernos con los chinos. Y vamos a enfrentarnos con ellos jugando al ping-pong, ¿no? Y vamos a transmitir esto como una manera de ser heroico también en Estados Unidos. Ahora resulta que el heroísmo era entenderse con China, ¿no? Y practicar algo que pueda ser comprendido por los chinos también. Creo que tiene que ver con eso, ¿no? A lo mejor me equivoco, habría que preguntarle al director. De todas formas, el giro es bastante divertido. Sí, pero yo creo que usted tiene razón porque si no recuerdo mal, la gente de la CIA que recluta a Forrest Gump dice una frase algo así como es el primer contacto que vamos a tener con China después de años. O sea, parece que el ping-pong también es una forma de abrirse a este país. Bueno, una película que también trata el tema de los deportes y la Guerra Fría es Rocky IV. Esta no la recomiendo a nuestros oyentes porque entiendo que ya la han visto y si no ya tienen suficientes deberes para casa. Pero bueno, volviendo con Forrest Gump, es premiado por esta acción en el campo del deporte y es premiado por Nixon. Nixon no sale tan bien parado con su encuentro con Forrest Gump, ya que es por culpa de este por el que se descubre el escándalo de Watergate. ¿Nos puede hablar un poco de este suceso? Bueno, es muy divertida la manera de explicar el Watergate, diciendo que fue Forrest Gump quien descubrió el espionaje en el Hotel Watergate, ¿no? Una vez más, la película da la impresión de que está queriendo decir continuamente que la historia de los Estados Unidos la podría haber hecho un débil mental, tranquilamente, y todo hubiera salido incluso mejor, ¿no? Entonces, bueno, todo es una manera de convertir en una broma algunos de los hechos que han ocurrido. Nixon fue quizá el presidente menos amado por los medios de comunicación de la costa este en la historia del siglo XX de los Estados Unidos. Y aparece como un ser poco atractivo también en la película. En ese sentido, es muy fiel a la opinión dominante.
Pero claro, Nixon era el que había parado la guerra de Vietnam, y entonces eso hay que ocultarlo, diríamos, a la opinión para no dar ventaja a Nixon, y hay que incidir más en que Nixon es un mentiroso y que le hemos encontrado mintiendo, que es en lo que se centra un poco la película y lo que se trata de mostrar, ¿no? La indignidad del protagonista de la vida de la mayor magistratura del país. Y eso es un momento importante, porque el Watergate es sobre todo el momento en que cristaliza la desconfianza del pueblo norteamericano con respecto a sus gobernantes. No son de fiar, nos mienten. De hecho, Forrest muchas veces siente molestia en tener que volver a la Casa Blanca. Pero bueno, ya hemos abusado suficiente de su tiempo, entonces me gustaría cerrar con una última pregunta. Antes le he preguntado qué le parecía esta película como aficionado al cine, pero ahora le pregunto, ¿qué le pareció esta película como historiador? Es un instrumento espléndido para acercarse a la historia de los Estados Unidos en el siglo XX. Claro, es mejor si lees un poco antes, y si no, si lees un poco después. Pero creo que es una película que puede encender la mecha del deseo de conocer mejor la historia. Y a mí me parece que se puede volver a verla con gusto, y eso demuestra que es una obra de arte. Creo que es una película bien conseguida. Así que os felicito por la elección. Muchas gracias por estar con nosotros y, bueno, nos despedimos de nuestros oyentes. Gracias por escucharnos.